28 de abril del 2018. Estamos en el retiro en Alacuás, Valencia, en el retiro organizado por Fernando García Armengol y por Laura Monzón, con la presencia de Vicente Simón. El título del retiro es Mindfulness, la sabiduría silenciosa. Bueno, como ya hablamos ayer, la idea de este retiro es unir esa ciencia con la tradición. El mindfulness tal como se está enseñando hoy en día es parte de la ciencia, parte de la investigación científica, de la práctica de la meditación budista y de muchas enseñanzas del Dharma, muchas enseñanzas budistas que se han pasado por el filtro de la ciencia y han entrado con mucha fuerza en el mundo occidental y en todo lo que es el campo de la salud. Mindfulness ha sido se podría decir que ha sido una revolución en la psicología. Antes del mindfulness, se podría decir, esto también todo un poco, quizás exagerando un poco o generalizando, pero se podría decir que antes del mindfulness, digamos, el principal interés en la psicoterapia, en la mayoría de los enfoques psicoterapéuticos, era cambiar la forma de funcionar de la persona cuando uno está sufriendo, muchas veces cambiar el contenido, los contenidos mentales, digamos insanos, inadecuados, que causan sufrimiento, por otros más adecuados, cambiar las creencias. Y mindfulness ha introducido un elemento que es lo más significativo del mindfulness y lo que más está marcando la diferencia en hacer psicoterapia, que es el mindfulness como un entrenamiento para ayudarnos a distanciarnos, a ser testigos, a defusionarnos de nuestros contenidos mentales y de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y nuestras emociones, que al final es lo que nos hace sufrir. Y entonces ese es un elemento fundamental que se ha integrado en la psicoterapia, esa necesidad de separarnos, de defusionarnos, de observar lo que nos pasa, de observar nuestra mente, dándonos cuenta de que lo que pensamos no es la realidad, es solo un punto de vista sobre la realidad, que a veces nos puede ser útil, pero a veces nos causa sufrimiento. Ese es un elemento clave del mindfulness. Mindfulness también se usa pues como una herramienta para encontrarse mejor, para mejorar el bienestar, para reducir el estrés. Pero mindfulness es mucho más. Mucho más. Y todo eso más que todavía no se está, no está, digamos, dándose a conocer con tanta intensidad, tiene que ver mucho con la tradición de donde viene el mindfulness. Mindfulness viene de la tradición del Dharma, de la tradición budista, que es una tradición que tiene por un lado es una tradición religiosa, pero por otro lado es una tradición psicológica. La psicología del Dharma es una psicología científica, porque viene de la observación sistemática durante muchos años, durante siglos, milenios. Y entonces es un conocimiento que encaja muy bien con nuestra forma occidental, moderna,
postmoderna de ver la realidad y de usar la ciencia como manera de conocer la realidad. Lo que pasa es que el problema que tiene la ciencia es que muchas veces lo que hace es coger un elemento, sacarlo de su contexto, investigarlo, usarlo, pero se pierde todo ese aspecto holístico de dónde viene ese elemento. En este caso, mindfulness es una parte de la tradición, es una parte de la práctica del Dharma, pero es solo una parte. No es todo el Dharma, es una parte. Y una parte que si no entiendes el contexto y si no lo ves desde una perspectiva más ecológica, más global, más holística, por un lado hay muchas cosas que se pierden y incluso puede tener sus peligros, como en la medicina, ¿no? Cuando se investiga un medicamento, hay una planta que tradicionalmente se usa para cierto tipo de enfermedad. La ciencia investiga esa planta, extrae una molécula, sintetiza la molécula y crea un medicamento, pero claro, ese medicamento es solo un elemento aislado de esa planta que por un lado puede curar, pero por otro lado también puede tener sus efectos iatrogénicos. Entonces, a veces con el mindfulness también tenemos ese peligro de que pase algo así. Bueno, la cuestión es que mi interés era hablaros de ese origen de la tradición y de aspectos que son muy importantes para entender qué es lo que hacemos cuando practicamos mindfulness o cuando practicamos la meditación, cuando nos ponemos en silencio, que tiene que ver con ya no solamente sentirnos bien, ya no solamente parar la mente, calmar la mente, sino generar y desarrollar esa sabiduría, esa forma de vivir de otra manera, de una manera más sabia. Entonces hay varios elementos en la tradición que yo creo que es muy interesante conocer. Cuando practicamos, lo primero que hacemos es observar, o sea, es parar nuestra mente, como os he estado diciendo estos días, que esa es tradicionalmente la forma de referirse a eso es una palabra en sánscrito que se llama samatha, es parar la mente, parar ese flujo constante de pensamientos, y es empezar a poner la mente en calma. El otro aspecto es el de vipassana, es ese mirar, ver profundamente en la realidad, ver profundamente en mi propia mente. Eso es lo que hacemos con la práctica de la meditación fundamentalmente esos dos tipos de prácticas, parar y mirar, y vamos en ese equilibrio, ¿no? entre el parar y el mirar. Hay prácticas más específicas para parar, hay prácticas más específicas para mirar, para ver. Y hay un elemento básico de la práctica que es que la práctica nos lleva a observar uno de los mecanismos básicos de la mente que son lo que en la tradición en la tradición del Dharma se llaman los tres venenos. Uno es la ignorancia, la avidez y la aversión. O sea, es un poco el mecanismo básico de la mente ante cualquier circunstancia. Si hay algo que me gusta, quiero más de eso, entonces ahí se empieza a generar el apego, el deseo y el apego. Esa es la avidez. Está la aversión, lo que no me gusta lo rechazo, no quiero de eso. Y luego está la ignorancia, que se puede definir de muchas formas, pero que es muy interesante. Bueno, una manera de definirlo es como esa respuesta neutra, desinteresada, pero digamos la palabra ignorancia es una palabra que tiene mucho sentido porque digamos es el opuesto a la sabiduría. La palabra tradicional que se refiere a esa ignorancia es avidya. Vidya es
una raíz sánscrita, que es una lengua indoeuropea, que es una raíz común al latín. No sé si en latín es veres, vedere o algo. ¿Alguien sabe latín? ¿Vedere puede ser? Bueno, ver, en castellano es ver. Es la misma raíz, vidia, visión. Y a es no, es la partícula negativa, la privativa, o sea, no. Es la no visión, la no visión clara, el no ver. Eso es la ignorancia. Claro, la sabiduría sería vidia, sería ver con claridad. ¿Y ver qué? ¿Ver qué? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que cuando nos ponemos en silencio, nos aquietamos, paramos, miramos, somos conscientes? ¿Qué es lo que vemos? Para desarrollar esa sabiduría hay otro concepto básico que explica la tradición, que son lo que se llaman las 3 marcas de la existencia, que son, digamos, 3 elementos comunes, centrales, básicos de lo que es la vida, y que si no los entendemos, si no los aceptamos, generamos sufrimiento, porque lo que hacemos normalmente es resistirnos a ellos. Un elemento sería el primer elemento sería bueno, creo que esto es creo que esta es la forma pali de escribirlo en idioma pali, anicca. En sánscrito se escribe de otra manera, pero bueno, anicca. ¿Anicca qué es? Anicca se suele traducir como hay un anglicismo que es impermanencia, en inglés se dice impermanence, pero bueno, una palabra en castellano más adecuada sería transitoriedad. Anicca es esa cualidad, ese elemento de la vida que es que todo es transitorio, o sea, todo va cambiando. Y es muy importante entender eso, es muy importante tenerlo presente, ser conscientes. Antes, cuando en la meditación que hemos hecho al principio esta mañana, decía, observa cómo cambian tus pensamientos, cómo cambian las sensaciones, cómo cambian los sonidos. Observa ese cambio. Ese que aparece un pensamiento, dura un rato y desaparece. Cuando sufrimos, lo que hacemos es fijarnos en un punto. O sea, si yo tengo un suceso traumático, tengo un conflicto, hay algo que me molesta, tengo un problema en el trabajo que me empieza a generar ansiedad, agobio, angustia, miedo, rabia, la emoción que sea, y empiezo a darle vueltas a ese problema. Lo que hago es como si parara el tiempo y lo dejara ahí fijo, en ese momento, en el momento donde he tenido esa discusión, y entonces empiezo a pensar, a darle vueltas, joder, este tío, ¿y por qué me ha hecho esto? ¿Y qué va a pasar? Y no sé qué. La mente también se va al futuro, se va al pasado, pero es como si nos fijáramos en esa situación de conflicto. Es como cuando tienes un conflicto con alguien, te distancias, te has hecho la idea de esa persona, has hecho el juicio sobre esa persona, y ese juicio se mantiene durante años, y sigues pensando de esa persona lo mismo cuando 10 años después probablemente la persona sea totalmente diferente, haya cambiado y ya no tiene nada que ver con aquella que era hace 10 años. Pero es como si nos paráramos en el tiempo. Entonces, ahí no estamos aceptando esa transitoriedad. Es que ahora las cosas son de esta manera, pero es que cambian continuamente. Anicca. No sé si es no recuerdo ahora si es con una T, con dos. Bueno, en pali, en sánscrito se suele escribir así. Esto es la transitoriedad.
Esto es tan transitorio que no me llega la pizarra. La segunda marca de la existencia es el anatma, el no yo, o anatta, en pali es anatta. Anatta. En sánscrito es anatma. Atma es, a veces se suele traducir como el ser. Pues es el no ser, el no yo. Bueno, os decía antes que estos elementos todavía se están quedando con la tradición, no están influyendo en la psicología, pero tampoco es verdad, porque hace 2 años Ronald Siegel, que es uno de los puntales del mindfulness en Estados Unidos, dio una conferencia en el Congreso de Zaragoza, en el Congreso de Mindfulness de Zaragoza, sobre que el título era la psicoterapia sin un yo. Entonces, anatma o anatta es el no yo, el no ser. Digamos, la insustancialidad de los elementos de nosotros mismos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este es un concepto bastante complejo, pero que también es muy importante entenderlo y observarlo. Cuando estemos meditando, observarlo. Luego lo haremos esta tarde. Nosotros todos tenemos una idea del yo. Bueno, yo soy Óscar Martínez Zulueta, me presentaba de Fernando, soy psicólogo, tengo no sé qué másters cursados y con sus calificaciones, sus certificados. Entonces tengo una idea del yo que se ha ido fraguando a lo largo de toda mi vida, y en esa idea del yo hay de todo. Hay situaciones agradables, desagradables, hay traumas, hay de todo. Entonces todo eso que voy viviendo se va generando esa idea del yo, esa imagen del yo. Pero es algo arbitrario, es algo que en realidad no tiene una sustancia, en sí mismo. O sea, sí, vale, yo tengo un cuerpo físico, sí, tengo un cerebro, se supone, tengo unas neuronas que se conectan de manera determinada, que hay recuerdos que se han generado, que tal. Pero la idea que tengo del yo es algo que se compone de esos recuerdos y de esas ideas que mi propia mente va manteniendo todo el tiempo. Bueno, aquí podríamos hablar de Vicente, si le apeteciera, podría hablar mucho de las estructuras cerebrales, tenemos, por ejemplo, esa red modo por defecto, hay estructuras en el cerebro que se llama la red modo por defecto, que lo que hace es mantener una de sus funciones es mantener esa sensación del yo. ¿Cómo? A través del pensamiento, del recuerdo, de buscar problemas, entonces vamos manteniendo una idea del yo. Una idea, pero que solo es una idea. Que es un conjunto de puntos de vista, pero el punto de vista no es la realidad. O sea, la realidad es otra cosa. Y cuando nos apegamos a esas ideas sobre mí mismo, algunas positivas y otras negativas, siempre acaba generando sufrimiento. Entonces, una cosa muy interesante es observar eso, observar qué es lo que constituye mi idea del yo,
todos esos pensamientos, esas emociones, observar que los pensamientos solo son pensamientos, que las emociones son solo emociones, ser capaz de distanciarme de ellas. Y observarlo en su justa medida. Entonces eso lo que nos va llevando es a ser más libres. Si me voy distanciando, si voy observando, dándome cuenta de mis puntos de vista y de cómo hay veces que me pongo a pensar en un tema y me pongo a sufrir porque estoy viéndolo de una manera que me hace sufrir y soy capaz de distanciarme de eso, de observarlo, de relativizarlo, entonces soy libre, puedo ser libre de eso y elegir no ir por ese camino. ¿Y lo que haces? ¿Cómo entrar en el esquema lo que haces? Es decir, lo que piensas es una cosa, lo que sientes, lo que haces. Lo que haces es consecuencia de todo eso, de todas esas ideas, de esas creencias, de eso que puede ser consciente o inconsciente, pero forma parte de todos esos contenidos mentales. Lo que haces viene en función de ese personaje que te has construido. No sé si te contesto la pregunta. ¿O qué es lo que estás preguntando exactamente? Sí, de cómo repercute en el no-yo la conducta. Es decir, es verdad que es una suma de todo, evidente, pero tiene un valor mayor que el resto del pensamiento, la emoción. No, la cuestión es que si yo soy consciente si yo soy consciente de cómo funciono, de cómo es mi personaje, no se trata de no tener un personaje, porque el personaje lo necesitamos para vivir en el mundo. Pero sí se trata de ser libre del personaje. De que yo elijo cuándo juego ese juego y cuándo no lo juego. Es un poco esa es la cuestión. Porque eso, todas esas ideas, esa idea de que yo soy un ser separado, está en el origen también de la otra marca de la existencia, que es el dukkha. Dukkha, que se puede traducir, hay muchas maneras de traducirlo. Bueno, hay que decir una cosa, hay que aclarar una cosa, es que yo os estoy poniendo aquí algunas palabras en Pali. Da igual las palabras, no os preocupéis por esto, no hace falta que os quedéis con los conceptos, lo interesante es un poco entender el sentido, no las palabras, sino entender un poco por dónde va la cosa. Entonces, siempre es muy complicado traducir, o sea, es muy difícil traducir, porque cada contexto cultural es diferente, entonces es imposible traducir literalmente una expresión de un idioma a otro. O sea, siempre traduces aproximadamente. Pero bueno, la tercera marca de la existencia sería dukkha, que se suele traducir pues como aflicción, como sufrimiento. Y es ese en realidad es ese dolor inevitable que hay en la vida. En la vida siempre hay situaciones que son difíciles. Hay situaciones que nos hacen sufrir, ante las que reaccionamos y lo pasamos mal, ante las que nos resistimos y generamos el sufrimiento con esa resistencia. Dukkha. Se podría decir que en el MSC, en los cursos de mindfulness y autocompasión, hablamos de una ecuación, la ecuación de que sufrimiento es igual a dolor por resistencia. Cuando hay algo que nos molesta, que nos duele, pues nos resistimos a ello. Entonces lo que hacemos es generar el sufrimiento por esa resistencia. Dukkha realmente sería, bueno, hay también maneras de entenderlo y depende de cómo se entienda. Otro aspecto que también es importante para desarrollar esa sabiduría que os decía, que
que es lo que en la tradición se llaman las 4 nobles verdades. La primera noble verdad es ese dukkha. Dukkha en los textos tradicionales, dukkha se dice que es dukkha la enfermedad, la vejez, todo el perder lo que uno tiene, el no conseguir lo que uno quiere, todo eso que causa incomodidad, todo eso que, bueno, pues ante lo que reaccionamos es dukkha. Esa sería la primera noble verdad. La segunda noble verdad es, bueno, y esto también hay varias maneras de entenderlo. La manera tradicional de explicar las nobles verdades es que existe ese sufrimiento, ese dukkha, que ese sufrimiento tiene su origen en la mente, en el deseo, en el apego, que eso se genera en la mente. Se genera porque no tenemos conciencia de esto, porque nos creemos el personaje y nos soltamos, nos agarramos y fíjate lo que me han hecho, es que esto no se puede perdonar, porque te lo llevas toda la vida encima tuyo, ese tema, o al contrario, fíjate qué maravilloso soy, qué bien me va, todo eso no es más que personaje. Entonces nos creemos esto y entonces se genera ese deseo de tener más de lo que me gusta, esa aversión de que no quiero lo que no me gusta y lo rechazo. Entonces la segunda noble verdad es esa, ¿no? Ese sufrimiento tiene una causa y la forma tradicional de verlo es que esa causa es mental, ¿no? Es nuestras reacciones. La tercera noble verdad es digamos que es posible liberarse de ese sufrimiento entendiendo esas causas. Es un poco esto que estoy haciendo, es empezar a explicar para empezar a entender de qué va esto, ¿no? Esas causas. Y luego la cuarta noble verdad sería se llama marga, que es el camino. En la tradición budista es el noble octuple sendero, que... Una pregunta, ¿qué tal vais? ¿Estoy demasiado concepto? ¿Me seguís bien? ¿Me estoy enrollando mucho? ¿Qué? Bueno, ya solo os voy a explicar lo del noble octuple sendero, un poco para entender un poco entonces, bueno, esas son las 3 marcas de la existencia. Es muy importante entenderlas, y en la meditación antes lo que hacíamos, lo que os he pedido es que observarais esa transitoriedad. También observamos cuando estamos en silencio y observamos todos los contenidos, observamos todo eso que hace mi idea del yo. Me acuerdo de no sé qué, pienso en no sé cuál, pero todo eso no son más que ideas que hacen que el yo no sea más que una creencia automantenida. Y el dukkha, bueno. Entonces están esas 4 nobles verdades y el noble octuple sendero. Hay otra manera de entender las 4 nobles verdades que es de una manera más etimológica, o sea, más literal. O sea, la primera es dukkha, es ese sufrimiento, ese dolor, esa aflicción de la vida que os explicaba antes. La segunda la palabra es samudaya. Samudaya, el sentido etimológico tiene que ver con el surgimiento, lo que surge. Entonces, las 4 nobles verdades se pueden entender de otra manera, que es que hay un dolor inevitable en la vida. Ante ese dolor reaccionamos, es como una chispa que enciende un fuego dentro de nosotros, hay una reacción, hay una emoción, ahí surge algo, samudaya. La tercera noble verdad es nirodha, que uno de sus sentidos tiene que ver con contener.
es como antiguamente se cocinaba en hornos, se metía el carbón, se rodeaban de tierra, entonces digamos ese fuego se contenía. Entonces, digamos, esta tercera noble verdad es que ese fuego, esa chispa enciende un fuego dentro de uno mismo, pero tampoco se trata de apagar el fuego por apagarlo, sino de ser capaces de contenerlo. Porque el fuego muchas veces es necesario, o sea, el fuego es necesario para calentarse, para cocinar, nuestras emociones son necesarias, o sea, no están ahí porque sí, ni solamente para hacernos sufrir. O sea, si yo me enfado por algo, si alguien me mete el dedo en el ojo, me tengo que enfadar para que me quite el dedo del ojo. Entonces, todas las emociones tienen un sentido. La cuestión no es no sentir emoción, sino ser capaz de vivir con ella de una manera adecuada y de relacionarme con ellas de una manera adecuada. Entonces ese es el sentido de Nirodha. Y luego la cuarta, que es Marga o Magga, depende de la lengua. Marga, no se lleva una H. Marga, que es el camino, que es ese noble octuple sendero, que es que cuando uno es capaz de ir haciendo esto, se vive una vida noble. Claro, porque se les llama las nobles verdades, pero son nobles porque nos ennoblecen, porque el entender esas verdades nos ennoblece. Y luego, pues enseguida termino, no me voy a enrollar mucho. Esto no os lo toméis como, no sé, como una cuestión de dogma, ni de... Es simplemente una manera de explicar la realidad. Una manera de explicar la realidad que lleva usándose, lleva ayudando a la gente a entender la realidad, a entender su sufrimiento durante miles de años. Entonces, yo creo que es interesante entenderlo, porque el objetivo de la práctica no es solamente pues vivir más tranquilo, no, es ser más sabios. A ver. Y entonces, es muy interesante cómo se formula esto del noble camino octuple, porque son, digamos, como ocho radios de una rueda. Que digamos los dos primeros tienen que ver con la sabiduría. O sea, sería... Oscar, ¿hay otro rotu que vaya más? Sí. Mira a ver de esos de ahí si alguno pide más. Sabiduría, que en sánscrito es la palabra es praña, o paña en pali. Y entonces, en esa sabiduría se compondría de dos partes. Una es la visión correcta, la visión media, la visión justa, que es vidya. Que tiene que ver con todo esto que os estaba explicando, con ese ver las cosas con claridad, sin todos esos prejuicios, preconceptos, dándome cuenta de que el punto de vista es solo un punto de vista, que no es la realidad. Entonces, es desarrollar esa visión. Dentro de esa sabiduría, otra parte sería se puede explicar como pensamiento correcto, determinación correcta o incluso intención correcta, que tiene que ver con, digamos, lo que hacemos y lo que pensamos, hacerlo con una intención positiva, una intención compasiva. La sabiduría tiene mucho que ver con la compasión y con el amor. No puede haber sabiduría sin compasión y amor.
Otras tres de las patas de ese banco tienen que ver con la ética, con Sila. Esto no voy a entretenerme mucho porque me interesaba más hablar de esto, sobre todo de esto, de la visión. El Sila es una parte es el ser consciente de lo que hablamos, de cómo hablamos, hablar correcto. Bueno, todo esto tiene el apellido de correcto o medio. Adecuado. Sí, sería como el camino medio. O sea, ese camino medio que os decía que es como andar en el filo de la navaja. O sea, no es ni irse hacia la indolencia ni irse hacia el extremo de la superexigencia. O sea, es siempre estar en el camino medio, que es un camino compasivo. O sea, es tratarme con cariño. El hablar correcto, el actuar correcto, el actuar y el modo de vida, el medio de vida correcto, el vivir de una manera y ganarse la vida también de una manera correcta. Y el tercer grupo dentro de ese sendero sería lo que es el entrenamiento de la mente, el samadhi, entrenamiento mental. Que tendría otras tres partes, que sería por un lado el esfuerzo correcto. O sea, hay que hacer un cierto esfuerzo, pero un esfuerzo compasivo. O sea, es como os decía antes, ¿no? O sea, estamos aquí, hacemos ese esfuerzo por estar en el retiro, por meditar, por hacer las prácticas, pero tampoco se trata de que lo hagamos sufriendo. O sea, es buscar ese punto medio, ese esfuerzo correcto. Luego está el sati, que realmente es la traducción en Occidente es mindfulness, que es esa conciencia del momento presente, conciencia de lo que hay, el ser, el estar presente en lo que hay, de una manera correcta, sin hacer juicios, mindfulness es también estar en ese camino medio. Y luego la otra parte sería lo que se llama propiamente el samadhi o la concentración. La concentración tiene que ver un poco con el enfocar, con esa atención enfocada que hacemos para entrenar a nuestra mente. Y este mindfulness sería esa atención correcta, abierta, que nos permite conocer la realidad. Entonces, todo esto es parte de ese entrenamiento mental. La ética también es importante. O sea, porque si no actuamos, si hablamos de una manera que cause sufrimiento, si criticamos, al final todo lo que sale por la boca tiene un efecto en nosotros mismos y en los demás. Está esa frase que dice que ten cuidado con lo que piensas porque te estás escuchando, ¿no? Entonces, bueno, y el actuar correcto, el medio de vida correcto, todo eso es importante, y lo que me interesaba hablar sobre todo era este aspecto de la sabiduría, de la visión correcta. Entonces, nos entrenamos, todo esto se relaciona en unos aspectos con otros. Cuando practicamos mindfulness, lo que hacemos es ver la realidad de una manera justa, de una manera equilibrada, es entendernos a nosotros mismos, entender cómo funcionamos de esa manera correcta, de esa manera equilibrada.
Esto es un poco el resumen de lo que os quería decir, ¿no? Cuando practicamos mindfulness no es solamente una manera de relajarnos, sino que tiene que ver con cómo vivimos. Y cuando uno se empieza a entender cómo funcionan esas tres marcas de la existencia, que todo es transitorio, todo cambia, que lo que ahora pienso que es de una manera luego va a ser de otra, que el conflicto que he tenido con esta persona mañana se va a olvidar, que seguramente a la otra persona se le ha olvidado ya y yo puedo estar 10 años con ello en la cabeza. Entonces el ser capaces de darse cuenta de eso, de darse cuenta de que mi idea del yo es algo arbitrario, de que la puedo desafiar, de que no es una verdad. Y esa verdad de que en la vida existe el dukkha, existe ese dolor inevitable de la vida, que es inevitable. Entonces, que si acepto que en la vida hay situaciones desagradables, puedo seguir adelante, puedo vivir de otra manera. Entonces, entender todo eso es muy importante para practicar. Cuando ahora en el retiro nos ponemos a practicar la meditación, nos ponemos en silencios para observar todo eso. Bueno, yo creo que el tiempo ya se ha acabado para la charla y bueno, pues si alguien necesita hacer una pregunta, sí. Yo es que no he sido bastante sabio, no he traído papel y lápiz. ¿Esto lo tienes en algún power o alguna cosa que se pueda? Porque me he quedado sin... ¿Me he traído el resumen? ¿No? Lo podemos desarrollar. ¿Sí? Sí, mejor. ¿Lo colgarás en tu web o algo, la No, la grabación? charla entera. Sí, bueno, la charla la hemos grabado, sí, la colgaremos en algún Es lado. una imagen fantástica, ¿no? Pero bueno, esto en cualquier texto introductorio a la psicología, a la filosofía budista, todo esto son los fundamentos, ¿no? ¿Entiendes? Pero bueno, sí te llegará. Bueno, pues sí. Yo quería hacer una aclaración con respecto a Anatta, porque después de muchos años de lidiar con Anatta, sobre todo en el mundo occidental y en el mundo nuestro, todavía no comprendemos muy bien lo que significa Anatta. Yo, después de escuchar a San Vicente y tener siempre en la mente los dos alas del Dharma, en la Biblia esa tan bonita que pones, hace años saqué un aprendizaje de Anatta. Anatta debemos verlo como interdependencia. O sea, después de la transitoriedad, de ver en realidad la impermanencia de todos los fenómenos, cuando miras dentro hacia ti mismo, te das cuenta que tú, en realidad como conjunto de todos esos pensamientos, emociones y sensaciones, también eres un fenómeno impermanente. Lo que va produciendo esa conciencia de esa transitoriedad sobre uno mismo, sobre ese ego, sobre ese ego construido a través de la imagen y de los pensamientos, es que eso también en realidad es algo que va cambiando constantemente. O sea, en sí es insustancial, ¿vale? El problema que tenemos en Occidente cuando absorbemos el concepto de no yo es que el yo no existe. Entonces llega un momento y dice, yo no existo ni como realidad humana ni como realidad psicológica, entonces ¿quién soy yo? Entonces, la confusión es que de repente pensamos que ni somos nosotros mismos, ¿no? Entonces hay una realidad humana, lo que pasa es que psicológicamente, a nivel de lo que es la imagen de nosotros mismos, tenemos una realidad humana y un apoyo psicológico, pero eso es transitorio y no es en sí mismo sustancial. Depende una cosa de la otra. Es decir, la interdependencia nos hace ver que en realidad cada fenómeno y cada momento de nuestra vida, exterior e interiormente, está correlacionado, son interdependientes, no están aislados en sí mismos. Entonces, esa interdependencia basada en esa impermanencia nos hace conectar con la unidad y con la compasión, porque si en realidad no nos vemos separados y nos damos cuenta que ese aislamiento, ese ego, es una cosa irreal, de alguna forma ilusoria, en realidad, ¿qué es lo que somos? Somos una parte del todo. Entonces, ese vernos como algo unido al todo nos hace entrar de forma natural sobre la compasión y sobre la bondad. Es una forma muy fácil de entrar hacia la compasión. Sí. Es un poco la realidad, ¿no? Porque yo muchas veces nos pregunto, entonces,
nosotros los occidentales nos cuesta entender el concepto. Sí. Yo creo que el tema de la interdependencia hace de alguna forma muchas veces más sencillo, más fácil de comprender. Sí. Es una aclaración que no sé si os puede servir, pero a mí me ha venido bastante. Sí, está bien que hagas la aclaración porque, claro, la cuestión es que de esto habría que hablar mucho, ¿no? Podríamos estar horas hablando de esto, porque tiene muchos matices y es verdad lo que has dicho, ¿no? Y, por ejemplo, sí, cuando hablamos del no-yo, esa idea del no-yo, de la anatta, tiene mucho que ver, o está muy unida a la idea de vacío, de sunyata. El vacío, claro, es un concepto complicado de entender. Y el vacío, una de las maneras de entenderlo es entender que estamos vacíos de existencia separada. O sea, que estamos, pues eso, interconectados, interdependientes. O sea, que yo no estoy separado, o sea, sí, vale, aparentemente estoy separado, pero yo estoy hecho y estoy constituido de un montón de influencias de alrededor, y al mismo tiempo yo influyo en mi alrededor y en los demás, ¿no? No hay una separación real, sustancial. Es esa interdependencia, esa interconexión. Los órganos del cuerpo, es como si el hepatocito o el pulmón dijera yo soy el pulmón, ¿no? Soy el pulmón porque está dentro de un entorno del cuerpo y funcionas afectando y siendo afectado por él. Por ejemplo, Thich Nhat Hanh, el maestro vietnamita, él habla del interser, que intersomos, ¿no? Bueno, todo esto son conceptos filosóficos que además también hemos hablado aquí un poco en general, porque también depende de las escuelas filosóficas, pues cada una le da sus matices y bueno, yo creo que tal como lo hemos presentado se entiende, se puede entender, ¿no? Y es interesante tener esta perspectiva. Vamos a ver, yo creo que soy profana en esto, a mí se me ocurre una cosa, un poco intentando sintetizar todo esto que es tremendamente profundo, cada uno de los pasos difíciles de poner en práctica. A mí se me ocurre que es un camino, muy sintéticamente un camino, una búsqueda de la paz, una búsqueda del encuentro con uno mismo y el encuentro con todo aquello que vive, viendo hacia la muerte. Eso es lo que se me ocurre decir de todo esto. Con todas estas prácticas que yo creo que son, sobre todo que introyectan a uno en sí mismo cuando otras creencias pueden ser externas y entonces te llevan a otros muchos sentimientos a veces negativos como la culpa, la exigencia, etc. A mí me parece que es útil en el sentido que te lleva hacia ti mismo la búsqueda a la paz y el equilibrio con el entorno, yendo hacia la muerte. Vamos hacia la muerte y dejar que las cosas escapen y todo eso. Pero es un planteamiento sencillo, desde una cultura, pues bueno, occidental, racional, etc. Sí. Muy bien explicado. Yo tenía una duda y es que no sé si tiene que ver o es justo lo contrario. En Occidente ser coherente es un valor, parece que es un valor. Y me ha llamado la atención porque cuando quieres insultar a alguien le dices que es un insustancial, ¿no? Y parece que ser un insustancial aquí es un piropo, ¿no? Porque es lo contrario de ser coherente, ¿no? O que tengas unos principios tan fijos que siempre tengas que actuar en el sentido que te mandan tus principios, parece que en Occidente está demasiado bien valorado, cuando no sé si es contrario a lo que explicabas. No, en realidad no, que son niveles diferentes, o sea, estás hablando de coherencia o de incoherencia cuando eso es el nivel de la forma, de lo mental, de cómo nos presentamos, pero aquí lo que estamos hablando es de un nivel más real, de si esa idea que tengo yo hasta qué punto es coherente en sí misma o es lo que hablamos es interdependiente. Son niveles diferentes. Y otra cuestión es que no, es lo que también decíamos, no se trata de no tener un yo. El yo es necesario. Hay veces que te tienes que dar de tortas en la vida y necesitas tener ese yo que es capaz de darse de tortas. Pero se trata de estar libre del yo, o sea, de que es como, pues al final persona, la palabra persona viene del griego de personaje. Sige, ¿cómo es?
Persona quiere decir máscara. Y el significado es máscara, o sea, las máscaras del teatro griego. Entonces la cuestión es ese personaje, ser capaces de cuando necesitamos poner una máscara, ponérnosla, y cuando necesitamos quitárnosla, y cuando no nos la necesitamos y queremos estar, soltarla, ¿no? Entonces, son niveles diferentes, no sé si me explico. No sé si te convence. Bueno, ya lo irás entendiendo. Al final la cuestión es la práctica, ¿no? ¿A dónde nos lleva la práctica? La práctica nos lleva en esta dirección. Porque cuando os hablaba de las nobles verdades, de que existe esa visión tradicional, de que está ese camino, de que hay un camino que tú tienes que... Luego está la otra visión, que es que cuando somos conscientes del dukkha, cuando empezamos a contener, vamos en esta dirección. Entonces la práctica nos lleva a entender todo esto. Entonces es una cuestión también de practicar y de tener paciencia. Bueno, yo creo que ya se nos ha ido el tiempo y gracias por escucharme y seguiremos. Pues ahora vamos a...